Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Archer y estamos en la quinta sesión de Hablando de Huesos. En esta ocasión tenemos al maestro Ricardo Higuelín, ¿sí, verdad? Así es. Ponce de León. Y bueno, él es licenciado en Antropología Física por la ENA, es maestro de Antropología Biológica por la Universidad de Southern Illinois, Carbondale, así como maestro y candidato a doctor en arqueología por la Indiana University en Bloomington. Su proyecto de arqueología de Oaxaca ha contribuido a múltiples artículos en inglés y en español en el Journal of Archaeological Science Reports, en Análisis de Antropología de la UNAM, así como en otras revistas de Arqueología Mexicana, Mundo Florido y en los estudios de antropología biológica, así como otras compilaciones en Oaxaca. Sus temas de interés han sido la evaluación de la salud entre los zapotecas del Valle de Tlacolula, tratamiento funerario, la bioarqueología de la violencia, paleografía, bioarqueología de la niñez, movilidad entre los grupos zapotecos y mixtecos de Oaxaca, además de otros temas como el patrimonio cultural, identidad, arqueología pública y la antropología de la muerte en México y Latinoamérica. Higuelín Ponce de León ha sido docente en Southern Illinois University, Indiana University, en la UABJO, la URCE, la Universidad Nacionalista de México, y actualmente es coordinador general académico del Instituto de Estudios Superiores en Artes Escénicas de Oaxaca, ISAEO. Si bien Higuelín Ponce de León ha participado en múltiples proyectos financiados por la Fundación Harperú, National Science Foundation, la Andrew W. Mellon, en la actualidad mantiene dos proyectos de investigación activos, el primero dirigiendo un proyecto de biología de Oaxaca, en Indiana University, y el segundo colaborando con el proyecto de historia evolutiva de los zapotecos del Valle de Tlacolula. Proyecto con la beca PAIT, dirigido por la doctora Ana Julia Aguirre y la doctora Edith Ortiz del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y bueno, en este caso, bienvenido. Y pues es todo tuyo la pantalla. Bienvenido, Ricardo, gracias. Muchas gracias, Archer. No, pues gracias. Aquí, más que nada, pues, primero quisiera agradecer la invitación que nos das, que me externas, por parte aquí de los seguidores de Bioarqueología México, y también, pues bueno, decirles que les traigo más que nada una charla, más que una gran presentación, ¿no? Es más bien una charla sobre cosas de lo que he estado haciendo y he estado trabajando, que más que nada es como la historia, ¿no? De cómo se ha ido desarrollando, en este caso, la osteología y la bioarqueología, ¿no? En este proceso en Oaxaca, más que nada. Entonces, pues sí, ha sido un camino bastante largo, ya lleva pues, ya casi el siglo, ¿no? Y casi. Y ha sido un proceso bastante agradable, ¿no? Bastante interesante, que ha podido apoyarse, ¿no? En diferentes técnicas y métodos de investigación. Entonces, pues más que nada, pues es esto, ¿no? Traerles toda una conversación sobre esto que ha pasado, ¿no? Que se tiene. Porque pues hoy hablamos mucho de bioarqueología y bioarqueología y bioarqueología, ¿no? Y tratamos de generar toda una combinación entre todas estas técnicas y métodos arqueológicos y por supuesto también osteológicos. Pero pues bueno, y viene ahí una combinación entre estas disciplinas, desde la arqueología y la antropología física, para poder generar algo que llamamos bioarqueología. Pero pues eso lo tenemos hoy y lo hemos tratado de trabajar, bueno, toda la gente, los investigadores, el gremio lo ha llevado trabajando por más de 30 años, ¿no? Y en Oaxaca, pues no tiene los 30 años, tiene un poquito menos, tiene unos 20, 25 años, pero que se ha ido como asentando poco a poco, ¿no? Entonces, es como muy interesante. Hoy en día puede hablar más sobre bioarqueología y tener como una tirada, una pinta más hacia eso. Sin embargo, pues tiene unos orígenes distintos, ¿no? Y hablamos en este sentido más sobre la osteología, cuáles son sus bases y sus funciones,
y nos damos cuenta que no están tan lejos o tan retirados de lo que hoy hacemos dentro de la bioarqueología. En fin, también es importante como hablar, y esto ahorita les voy a compartir nada más una imagen, déjenme se las comparto. Ay, perdón, aquí voy a poner esto, ahí está, share screen, ¿no? Esta imagen que sale ahí, pues es justamente el mapa, ¿no? de Oaxaca, ¿no? Y en este sentido, pues nos podemos dar cuenta de todas estas regiones que existen y aparte los lugares en donde hemos encontrado o más se han trabajado a nivel bioarqueológico, ¿no? Como se diría en este momento, existen 8 regiones que dividen el área de Oaxaca, 8 regiones de alguna manera más bien político-culturales, que son los valles centrales, que están más o menos en el centro, la Mixteca, la costa, el Istmo de Tehuantepec, la Sierra Norte, la Sierra Sur, la Cañada y la cuenca del Papaloapan. Entonces, estas regiones, realmente las 8, se han encontrado materiales osteológicos dentro de rescates, salvamentos o proyectos arqueológicos. Sin embargo, justamente lo que más se han enfocado o nos hemos enfocado ha sido los valles centrales, la Mixteca y la costa. Es como lo que más se ha enfocado, ¿no? Pero pues también trabajos recientes que tiene el doctor Marcus Winter, pues ha sido hacia el Istmo en Tehuantepec, la doctora Edith Ortiz y la doctora Nelly Robles, que se han tendido más hacia la Sierra Norte, ¿no? La doctora Stacy King y el doctor Alex Vadillo, ¿no? Y también, pues, de hecho, Daniel Borover, el doctor Daniel Borover se ha atendido más hacia la Sierra Sur, ¿no? En el Istmo, pues, bueno, seguimos teniendo a Arthur Joyce, a la Barber, Guy Hepp, entre otros investigadores. En la Mixteca, pues, tenemos a Verónica Pérez, a Jeff Blomster, ¿no? A Raúl Matadamas, que también ha trabajado sobre esa parte. También, bueno, también a Marcus Winter y a la doctora Nelly Robles. Y así nos podemos ir como en muchos lugares, ¿no? También hacia la Cañada, pues tenemos gente como Charles Spencer, ¿no? Elsa Redmond y también la doctora Nelly Robles. Y pues bueno, eso es lo que se ha trabajado en diferentes lugares, ya sea por proyectos, rescates o salvamentos. Pero en general, el Oaxaca como tal, lo que más nos hemos enfocado, y eso a través de los casi 100 años de trabajo en estos lugares, en esta área, pues han sido los valles centrales y la Mixteca, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, si bien aquí pueden ver, ¿no? Diferentes lugares, diferentes sitios arqueológicos que han estado ahí presentes, y que hemos estado estudiando por diferentes épocas, ¿no? Bueno, es todo el gremio, ¿no? Del que se dedica esto a Oaxaca. Y pues bueno, en este sentido, pues son zonas importantes que nos van tratando de ayudar a explicar mejor este proceso cultural, este devenir histórico que ha tenido el estado de Oaxaca como tal, ¿no? Y estas posibles interacciones que ha habido con diferentes grupos pues locales, ¿no? O de pueblos originarios en este caso, ¿no? Desde mixtecos, chontales, chatinos, zapotecos, obviamente, y diferentes tipos de zapotecos también, diferentes tipos de mixtecos, y pues otro tipo de etnias o grupos que han trabajado que han desarrollado su cultura en estos lugares. Entonces, pues bueno, es como Oaxaca siempre ha sido como un gran país, ¿no? Casi, gran país donde tiene una diversidad cultural bastante grande y que además tiene una variabilidad biológica también muy importante, y más ahora con tantas migraciones y con tantas mezclas o mestizaje, para llamarlo en una forma más propia, ¿no? Un mestizaje mucho más grande, ¿no? Entre diferentes poblaciones, pues esto justamente lo enriquece más dentro de su variabilidad biológica. Pero antes de eso, pues ya había como también una gran variabilidad biológica y también una diversidad cultural muy, muy amplia, ¿no? Ahora, también, ¿qué es lo que pasa? Pues este proceso de estudios de la osteología y la bioarqueología, pues también han trascendido bastante y han tratado de ir de acuerdo a la historia, ¿no? De su contexto en su momento. Y eso es parte también de lo que quisiera yo platicarles un poco en este momento, ¿no? En un principio, como sabemos, y de hecho eso nuestro maestro Juan Comas, ¿no? Maestro de todos nosotros,
pues siempre llegó a procesar, ¿no? Y nos llegó a contar cómo era este proceso de la antropología física en México y cómo se fue desarrollando poco a poco. Y dentro de sus escritos, pues obviamente tiene un apartado, tiene unas secciones que habla solamente sobre Oaxaca. Y sobre esto, pues estamos como en una serie, en un proceso de investigadores de aquella época que llevaron a cabo pues todas estas técnicas, ¿no? Y métodos dentro de la misma disciplina. Entonces, pues en ese entonces, antes de los 50, estamos hablando de 1930 a 1950 aproximadamente, más o menos, pues justamente los investigadores lo que hacían era más bien referirse a características físicas, ¿no? Que pudieran distinguir, o los fenotipos, ¿no? Que pudieran distinguir a diferentes grupos étnicos o llamados pueblos originarios, pero trataban de hacer eso, ¿no? Trataban de encontrar esos rasgos morfológicos y biotipológicos que lograran explicar por cómo es el cráneo mixteco, cómo es el cráneo zapoteco, ¿no? Qué características tiene. Y también trataban de ver un poco esos procesos migratorios a partir de justamente la morfología y la biotipología o la combinación de ambas, ¿no? Justamente de, bueno, pues este cráneo parece, no sé, maya y pues qué está haciendo aquí en Monte Albán, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, es por un ejemplo. Pero ese tipo de movimientos y ese tipo de características morfológicas y biotipológicas era lo que la gente estaba tratando de hacer. Y en aquel entonces, pues teníamos encabezando esta red de antropólogos físicos, osteólogos, con médicos, obviamente, pues estaba Daniel Rubín de la Borbolla, ¿no? Ese es el pilar de la antropología física. Ese, se podría decir que él nos abrió el campo de la antropología física aquí en Oaxaca. Él justamente, Daniel Rubín de la Borbolla, pues trabajó, ¿no? En muchos aspectos. Trabajó todo lo que fue Monte Albán, ¿no? De mano de Alfonso Caso, y trabajó también lo que fue la parte de Mitla, un sitio también muy sumamente importante. Rubín de la Borbolla pues era médico, ¿no? Él no era antropólogo físico entrenado o osteólogo, sin embargo, sí tuvo un acercamiento y además aprendió de la mano de Alex Harliska, ahí en el Smithsonian. Él se fue a tomar unos cursos previamente con él, o sea, ya siendo médico, se fue con él para aprender un poco más sobre ya la osteología misma, ¿no? Y esta osteología antropológica, que después, bueno, tiempo después así la llamamos, ¿no? Osteología antropológica. Pero bueno, Alde Harliska para él fue, digo, para él sí, él también era asociado con Boas y traían toda esta escuela de antropología en aquel entonces, de esos inicios, ¿no? Con estas 4 disciplinas. Pero, pues bueno, Daniel Rubín de la Borbolla aprendió de él, ¿no? Así como también en su momento también aprendió Manuel Gamio, ¿no? De estos primeros pioneros, ¿no? De la antropología y de cómo tratar de entender nuestra diversidad cultural y nuestra variabilidad biológica, especialmente en esta parte del continente, en lo que es América o en las Américas, o el continente americano, pues. Y pues bueno, creo que Daniel Rubín de la Borbolla supo sacar mucho jugo, además de que él ya tenía un entrenamiento, ¿no? Como tal, como médico, y pudo justamente unirse a las excavaciones de Alfonso Caso, ¿no? Que Alfonso Caso pues había aprendido de la mano de Manuel Gamio y que pues bueno, traía la escuela de boisiana, ¿no? Entonces traían esta forma de pensamiento, ¿no? De pensamiento del particularismo histórico, ¿no? Traían como todo este bagaje y pues ellos traían una forma de entender, en este caso, Monte Albán, Oaxaca en sí, porque de alguna manera Alfonso Caso lo que quería entender un poco más era esas culturas que estaban en el contacto cuando llegaron los españoles, que eran más que nada los mixtecos, ¿no? Y un poco una forma también de ahí con los aztecas, ¿no? Y después en darse cuenta de algunas cosas con los zapotecos. Entonces él trataba de entender ese tipo de dónde estaban esos asentamientos, dónde estaban esas personas, dónde, ¿no? Entonces, Alfonso Caso, pues justamente llega a Monte Albán y pues genera que unas 10 temporadas, 8, 10 temporadas o más, no me acuerdo con tantas temporadas, fueron muchísimas, pero en todas estas temporadas,
justamente tenía, ¿no? Y encontraba justamente, pues, tumbas, ¿no? Entierros, esqueletos, etcétera. Y fue Daniel Rubín de la Borbolla que se encargó de apoyar esa parte. Pero pues eran bastantes, ¿no? Y además pues había que hacer el trabajo de campo y el trabajo de laboratorio. Y para eso pues también Daniel Rubín de la Borbolla contaba con un equipo de osteología o antropología física, que pues estaba obviamente uno de los grandes de México, Javier Romero, ¿no? Bajo la mano de Javier Romero, nada más y nada menos. Y tenía también a un dentista americano, ¿no? Samuel Feislich, y por supuesto también a otro de los pioneros de la antropología física, a Eusebio Dávalos Hurtado. Entonces, imagínense, Javier Romero y Eusebio Dávalos, como estudiantes, como practicantes, estaban aprendiendo nada más y nada menos de Daniel, ¿no? Rubín de la Borbolla. Y estaban todavía bajo esta perspectiva y esta forma, ¿no? de este particularismo histórico, y pues era también usar estas técnicas métricas para entender algunos rasgos, ¿no? Y también estaban interesados pues en estas tipologías, en estas modificaciones cefálicas, en estas, no sé, estas prácticas también como la trepanación craneal. Y pues bueno, de hecho fueron ellos quienes comenzaron con estos estudios o estos primeros estudios en Oaxaca, y pues trajeron todo esto a partir nada más de la colección de Monte Albán, que también eso es importante. Alfonso Caso, es que no me acuerdo cuántas temporadas fueron, ¿10, 18? Ay, hijos, no me acuerdo bien, perdónenme. Pero justamente con todas las temporadas, fueron muchísimas, fueron 10 para arriba, temporadas que se aventó Alfonso Caso, y en ellas pues juntó una gran colección de material osteológico, y es hasta el día de hoy, Monte Albán sigue siendo la colección osteológica más grande del estado de Oaxaca, que cuenta el estado de Oaxaca, para justamente seguir haciendo estudios al respecto, ¿no? Y obviamente con el tiempo se ha ido complementando con otros investigadores, que más adelante pues hablaré de ello. Pero bueno, en esta época que estamos hablando de los 30, de hecho, Monte Albán empezó con las exploraciones en el 32, en enero del 32, y pues bueno, ahorita vimos que Arche puso la fotografía de la tumba 7, que justamente se descubrió en enero del 32, que fue una de parteaguas no solamente en Oaxaca, sino en Mesoamérica y en este lugar del continente americano, porque justamente estaban encontrando una tumba ostentosísima con oro y con grandes ofrendas, que nada más en aquel entonces se veía en otros países, que era más que nada Egipto, ¿no? Se llegó a comparar, ¿no? Hay una publicación de National Geographic justamente hablando, o en una entrevista con Alfonso Caso, haciendo una gran comparación de la tumba de Alfonso Caso con aquellas tumbas de Egipto de aquel entonces, ¿no? De aquella época. Obviamente, pues ya han pasado tantos años que, pues bueno, se han encontrado unas tumbas con una gran ofrenda en otros lugares de aquí de Mesoamérica y también de América, ¿no? En Perú, ni se diga, estas cosas fascinantes que se llegan a encontrar. Pero bueno, retomando un poco más el tema de esto a nivel histórico, pues Daniel de la Borbolla, dentro del proyecto de Monte Albán, pues justamente genera este equipo, ¿no? Javier Romero, Eusebio Dávalos, y de forma un poco más temporal a Samuel Feislich. Y pues ellos van apoyando y van creando las bases de lo que puede ser un estudio de la modificación cefálica, la modificación dental, otra vez las tipologías que ya ven en los cráneos, y pues otro tipo de rasgos, ¿no? Y pues en ese momento Javier Romero, y pues bueno, Alfonso Caso no solamente se quedó con Monte Albán, él empezó también a generar su equipo de arqueólogos, ¿no? Jorge Acosta, Ignacio Bernal, ¿no? Entre ellos, que son parte de los pilares también de la arqueología mexicana y también en Oaxaca. Entonces, justamente ellos pues empiezan a ir a otros lugares, obviamente se van a Mitla, que está hacia los valles, también Valle de Tlacolula, perdón, también todavía en los valles centrales, pero hacia Tlacolula, que es el brazo este. Voy a regresar un poco al mapa para que más o menos, a ver, déjenme ponerlo por acá. Para que regresemos un poquito a por dónde podría ser, ¿no? Bueno, pues es como hacia lo que es aquí Lambitie, Coyagul y todos estos por acá. Mira, aquí está Mitla, de hecho, ¿no? Y todo esto es hacia el este de los valles centrales, ¿no? Entonces, justamente ahí Mitla
también hay unas exploraciones. Ahí se encuentra, de hecho, el primero Mochicahuastli aquí en Oaxaca, y se encuentra en la tumba 5 de Mitla, que de hecho data entre Monte Albán 3B4 y Monte Albán 5, que va siendo hacia el clásico tardío y el posclásico temprano, un aproximado de 850, 900 después de Cristo a 1200, más o menos 1300 después de Cristo. Ahí depende de la temporada de cada quien. Pero bueno, en ese sentido, más o menos por ahí iría la primera Mochicahuastli que se encontró en el estado de Oaxaca, que en la actualidad tenemos un fragmento muy, muy pequeño, y que, bueno, está bien documentado dentro de los trabajos y de los informes de Alfonso Caso, ¿no? Pero justamente fue Rubín de la Borbolla que se encargó de estos estudios. Pero mientras que Rubín de la Borbolla estaba apoyando a Alfonso Caso acá en la Mixteca, en Mitla, teníamos encabezando en la Mixteca a Jorge Acosta, y él se había llevado a Javier Romero, ¿no? Entonces Javier Romero estaba apoyando las excavaciones de aquel lugar, especialmente en Montenegro, ¿no? Y pues él también ahí empezó a generar ciertas observaciones, empezaron a entender un poco más sobre las cuestiones funerarias, las tumbas, ¿no? Que algunas eran simples, que eran tipo de cajón. También trataban de entender, o sea, todavía estaban, imagínense, todavía estaban como en un proceso de entender qué es lo que estaba pasando, cómo se comportaban, y que pues hoy en día tenemos un poco más de referencias en el tipo de tumbas, de acuerdo a la época, de acuerdo en dónde nos encontramos, ¿no? Pero ellos todavía estaban en ese proceso, y la verdad, pues es bastante fascinante cómo ellos trataban de llegar a ese conocimiento, y cómo en sus descripciones hacen énfasis, ¿no? En la posición, en la orientación, no solamente del cuerpo, sino también del espacio funerario como tal, donde se encontraban todos los objetos. Obviamente ellos tenían otro nombre, ¿no? Pues ahora sí que el esqueleto, para dónde estaba orientado, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Y ese tipo de información que sigue siendo muy valiosa, por supuesto, no es algo que se olvide, pero que ahorita tratamos ya de llegar como a otro entendimiento dentro de los espacios funerarios, que no solamente están basados en orientación y posición, ¿no? Entonces, bueno, Javier Romero llegó a eso, y además empezó a analizar obviamente los restos óseos, y se dio cuenta que es algo bastante fascinante, y que todavía aquí en Oaxaca no tenemos como mucho conocimiento sobre eso. El profesor Carlos Serrano ha generado algunos estudios al respecto, pero bueno, sigue habiendo un poco de información en este sentido que nos lleva, ¿no? Como a pensar qué fue lo que pasó. Y en ese sentido, pues Javier Romero hablaba sobre los cráneos dolicocéfalos, ¿no? Entonces, él había visto en Monte Albán y en muchos lugares del área de la Mixteca, ¿no? Se había encontrado a los braqui, ¿no? Entonces, ¿cómo? Entonces, cuando él le llamó la atención de por qué son dolicocéfalos en este lugar, y nada más se encontró una muestra que data del periodo formativo o preclásico tardío, ¿no? Entonces, va más o menos con la temporalidad de la fundación de Monte Albán, que es un poquito como 500 antes de Cristo, al 100, 200 después de Cristo, un periodo un poquito largo, pero bueno, ahí se divide en fases, pero más o menos para que den una idea, que fue en ese periodo donde Javier Romero, encontró estos cráneos dolicocéfalos, y nada más en esta parte de la Mixteca, en Montenegro. Posteriormente, o sea, temporales posteriores, de clásico y posclásico de la Mixteca, no los ha encontrado. Se han encontrado braquicéfalos, ¿no? Entonces, es como interesante saber qué es lo que está pasando ahí. Javier Romero lo escribió como 2 o 3 veces, hizo énfasis, ¿no? Bueno, a mí me llegó a contagiar en uno de sus textos de 1950, me va a contagiar un poco como su inquietud por querer saber qué es lo que había pasado, y pues bueno, murió sin saberlo, porque hasta el día de hoy no lo sabemos, qué es lo que hay en este lugar en Montenegro, que también era una de las primeras ciudades de Oaxaca, no tan fuerte como Monte Albán. Obviamente que Monte Albán sí alcanzó otro grado, otro nivel, pero Montenegro llegó a ser importante.
Entonces, es curioso cómo esto también nos trae a la mesa la antropología física y la osteología en aquel entonces. Pues Javier Romero intentó generar ciertas diferencias entre los mixtecos y los zapotecos del valle, ¿no? A partir de estos cráneos dolicocéfalos, él trató de hacer unas inferencias. Sin embargo, se dio cuenta que en épocas posteriores, pues ya son cráneos similares entre uno y otro. Entonces, bueno, esto nos lleva a muchas cosas, pero algo que también nos llama la atención fue Eusebio Dávalos, ¿no? Que Eusebio Dávalos, pues, él también estudió una colección de Coixtlahuaca, que también es en la Mixteca, pero él se basó más en cuestiones no solamente de prácticas funerarias, sino de osteopatologías, ¿no? Y pues bueno, Rubín de la Borbolla se había metido con las osteopatologías, pero es Eusebio Dávalos quien realmente le da un auge osteológico en esta época, ¿no? Ya para eso ya nos estamos acercando a los 50, ¿no? Definitivamente, ya de excavaciones que se han hecho previas, que en este caso no me acuerdo si fue Ignacio Bernal o Jorge Acosta quien llevó las excavaciones de Coixtlahuaca, pero es como todo como no diría una revelación, ¿no? Pero sí una gran aportación por parte de Eusebio Dávalos, el decirnos, ¿no? El darnos algunos ejemplos de algunos casos de Piaget, de tuberculosis, de cosas que se podrían ver dentro de las osteopatologías, ¿no? Lo que se llamó después eso. Y además, no solamente eso, Eusebio Dávalos se trajo también a sus estudiantes y se trajo nada más y nada menos que al profesor Arturo Romano y a la maestra Jael, ¿no? A la maestra Teresa Jaén, Esquivel. Entonces, eso también, o sea, a mí me gusta en este sentido conocer esos antecedentes de esos maestros, ¿no? De cómo, en dónde fueron empezando, qué fueron explorando y que también nos llegaron aquí a Oaxaca, ¿no? Y pues conocer, yo nada más sabía que sí, con Ignacio Bernal en Yagul, el profesor Romano y la maestra Teresa Jaén habían trabajado algunas colecciones de Yagul, de hecho, algunos esqueletos, perdón, pero yo no sabía que habían trabajado también en la Mixteca con Eusebio Dávalos. Entonces es bastante agradable porque después voy haciendo las conexiones y me doy cuenta que pues fue Eusebio quien los había traído, que había trabajado con él en la Mixteca, en Coixtlahuaca, y que de hecho entonces, y bueno, Ignacio Bernal y el equipo, ¿no? Ignacio Bernal, Jorge Acosta y Alfonso Caso, pues los llegaron a conocer, y pues bueno, como sabemos, Eusebio Dávalos muere joven, y pues queda así como un espacio, y quién va a seguir haciendo estos trabajos de osteología, y pues bueno, se queda justamente nada más y nada más que el profesor Romano y la maestra Jaén, ¿no? Se quedan ahí y se los llevan al siguiente proyecto, que en este caso sería Yagul, ¿no? Ya estamos hablando 40, 50, estamos hablando de más para allá, ¿no? Ahora sí, bueno, más, no, pues más para allá, más empezamos a acercarnos más para este lado. Y pues ellos siguen todavía con esta postura todavía del particularismo histórico, ¿no? Una escuela más boesiana, pero bueno, pasa el tiempo y pues como estamos ahora sí que pegados a los norteamericanos, pues en el 1950, ¿cómo se llama? William Washroom, algo así, no, Washroom, ¿no? Washroom se apellida él, por lo menos. Empieza a hablar sobre la nueva antropología física, ¿no? Algo que también le llegó a Juan Comas, ¿no? En su momento, ¿no? Y empezaron a tratar de ver que no solamente queríamos estudiar como cuestiones morfológicas o las biotipologías del esqueleto, ¿no? Sino queríamos llegar más allá y se querían proponer o bueno, más bien se propusieron en esta nueva antropología física, se trataron de proponer otras cosas, ¿no? Que no solamente fueran a nivel como de rasgo físico, y empezar a poner preguntas que pudieran hablar no solamente del individuo, sino también de la población, de una forma un poco más compleja. A México llegó un poco tarde esta postura, pero llega, y en los Estados Unidos como que más o menos empezó a generar un auge, pero es hasta la nueva arqueología, que también fue propuesta por Luis Binford en los 60s, ¿no? Él justamente con la nueva arqueología, la nueva antropología física se llega a afianzar, se conocen, se presentan bastante bien, ¿no? Y entonces empiezan a trabajar juntos. Pero en Oaxaca también ya tarda. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, pues todavía los arqueólogos mexicanos, antropólogos físicos mexicanos, estaban todavía con este trabajo inmenso, ¿no? Que además para ellos era como un terreno virgen totalmente, ¿no?
había sitios y sitios y sitios y lugares que explorar. Todavía no había tantos investigadores como los hay ahora, ¿no? Ahora sí que, pues sin tantos comerciales o comentarios fuera de lugar, ¿no? Pero pues el INAH todavía no estaba en su proceso y todavía había vacantes, ¿no? Como ahora ya estamos en otro proceso con el INAH. Pero bueno, el caso es de que en ese entonces, pues todavía como había mucho espacio, ¿no? Y inclusive Javier Romero y Eusebio Dávalos también en su momento, el profesor Romano, la maestra Jaén, empezaron a irse a otros lugares fuera de Oaxaca, ¿no? Empezaron a irse a otros lados. Y en ese proceso de entre 1930, más o menos, y entre 1960, 30 años, 3 décadas, es donde, pues bueno, a nivel México, pues es importante saber que el INAH fue que se fundó en ese proceso, y en el 38, ¿no? Y que eventualmente se creó el Departamento de Antropología Física, que encabezó también el profesor Eusebio Dávalos, entre otros investigadores posteriormente. Pero bueno, esto se va articulando y entonces en México no solamente nos enfocamos en la parte de investigación, sino también se estaban enfocando en generar una estructura del Departamento de Antropología Física del INAH, ¿no? Para poder responder a las necesidades del país, ¿no? Entonces empezaba a ser más complejo, ¿no? Ya no solamente era cuestiones de investigación, nada más que atender, sino habría que atender muchas otras cosas. Y fue como darle todo un proceso a esto. Entonces, mientras que nuestros investigadores mexicanos estaban como entre dividirse en excavar, laboratorio, hacer la parte institucional que correspondía en su momento, pues queda un hueco, ¿no? Y en los 60s llegan, por lo menos a Oaxaca, llegan investigadores norteamericanos, ¿no? Y llegan, ya en aquel entonces llega Ken Flannery, uno de los investigadores que ha tenido mayor impacto en el estado de Oaxaca, pero él trae una visión distinta, ¿no? Él trae una visión ya no tanto de entender la diferencia entre zapotecos y mixtecos como tal y entender más las ciudades dentro del periodo clásico o posclásico, o sea, cerca de lo que los españoles llegaron a ver cuando llegaron, sino él dice, nos tenemos que ir al arcaico, nos tenemos que ir a las cosas más antiguas, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes, ¿no? Eso a partir de un proyecto de ecología humana y trata de llegar a los orígenes de esto a partir, ¿no? de estas interacciones y materiales culturales, ¿no? Entonces, él, pues obviamente se basa más en lo que son las cuevas de Yagulimitla, que de hecho ahí las pueden ver en el mapa ahorita ahorita que se puedan ver otra vez el mapa, ahí van a estar donde dice el Ambiteco, Yagul, ahí ven el sitio de Yagul, pues bueno, las cuevas de Yagul y Mitla justamente están en este pequeño corredorcito, ¿no? Y ahí hay cuevas, ¿no? Donde justamente Ken Flannery encontró, pues, como el tezontle, ¿no? Granos, ¿no? Granos de calabaza y otro tipo de granos, ¿no? Y encontró evidencia arqueológica sobre la ocupación humana, ¿no? Y pues que datan prácticamente de 10,000 años, hace más de 10,000 años. Entonces, es ahí donde él empieza a rascarle y a rascarle y a rascarle y empieza como a buscar atender otras preguntas de investigación, ¿no? Y ya empieza a traer él también la ideología de la nueva arqueología, que él como investigador le tocó una transición también entre el particularismo histórico y la nueva arqueología por obviamente el entrenamiento de Ken Flannery, pero él lo trae a Oaxaca y trae también otros equipos de investigadores que en el momento se fueron incorporando poco a poco, ¿no? Pues obviamente Joyce Marcus, Steve Kovalevsky, Richard Blanton, Gary Feynman, y empieza a traer como otro tipo de arqueólogos que ya traen otra escuela y otra formación, ¿no? Y ellos tratan de entender más como lo que son los valles centrales. Pero bueno, con Ken Flannery fue más como entender esta parte del periodo arcaico, del periodo preclásico, y él, de hecho en el mapa nos alcanzamos a ver si él se fue justamente a entender lo que es San José Mogote, y aquí San Sebastián hacia Etla también, ¿no? Y ya no tanto era entender Monte Albán, sino tratar de entender los orígenes, ¿no? De la cultura zapoteca. Y pues él se dio cuenta que justamente aquí en esta parte de Yagul y Mitla era como la parte donde había más vestigios antiguos, que les digo que más de 10,000 años, y posteriormente se fue a hacer un recorrido y terminó aquí en San José Mogote, donde encontró una de las primeras ciudades ya como tal, que tenía todo un proceso, ¿no? de
pues también de organización social, de ser una sociedad más igualitaria a ser una sociedad más jerárquica, ¿no? Pero fue justamente ahí donde él estudia esa parte y empieza a haber una conexión entre lo que es el formativo o preclásico, o sea, no solamente el arcaico, sino después lo que es el preclásico ya temprano, el preclásico medio, y ya se conecta con Montalbán hacia el preclásico tardío, ¿no? Y empiezan a armarse el rompecabezas poco a poco, ¿no? Obviamente que en su momento pues fue como ir pensando, ir viendo para dónde va. Hoy en día tenemos más información, ¿no? Una vasta información para armar más rompecabezas, obviamente con muchos huecos todavía que tenemos que seguir estudiando para ver por dónde va el asunto, ¿no? Pero bueno, pues Ken Flannery, armándose con este equipo, pues también en su momento, pues Richard Blanton también empieza a traer otra tendencia y él dice, bueno, justo como la nueva arqueología, ¿por qué nada más entender como pequeños sitios o los individuos de una manera así? ¿Por qué no lo vemos a gran escala? ¿No? Y justamente con Steve Kowalewski y Gary Feynman, pues empiezan a traer esta ideología o esta forma de pensamiento, esta teoría de la gran escala, los estudios a gran escala, ¿no? Y también los recorridos de superficie, y traen como ya otra visión de cómo empezar a abordar esto. Y junto con ellos, pues llega antropólogos físicos. Y uno de los primeros que llegó fue William Awdry en el 70. Y William Awdry, que era de la Universidad de Carolina, bueno, él ya está trabajando en otro lado, pero en su momento llegó como estudiante universitario. Y él plantea uno de los primeros estudios, no solamente de prácticas funerarias, sino también de estimar edad y sexo, ¿no? Con la estatura, y ver de qué manera variaban en los valles centrales de Oaxaca. Y justamente estudia parte de las poblaciones o de las colecciones que tenían Ken Flannery, Marcus Winter, Wallen también, que excavó el Santo Domingo, Tomaltepec, que en el mapa, pues estaría por aquí. Ay, mira, nos faltó en el mapa, pero bueno, acá está, de hecho, sí está bien, aquí está Santo Domingo, Tomaltepec, sí, aquí está como donde está, dice Dainzú, pero aquí está el puntito, ¿no? Santo Domingo, Tomaltepec, que también es parte del periodo formativo. Pero entonces William Awdry empieza como a estudiar diferentes sitios que van del formativo al clásico, y de hecho su tesis habla de esa transición, ¿no? Desde la antropología física. Él todavía no le llama bioarqueología tampoco, le llama osteología, pero también, al igual que Arturo Romano, Javier Romero, Eusebio Dávalos, Daniel Rubín de la Borbolla, parten desde las tumbas o parten de estos contextos funerarios más complejos y generan una correlación con el esqueleto, ¿no? Eso es lo que siguen haciendo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mientras que los demás investigadores se habían quedado a nivel sitio, ¿no? O por pequeños áreas dentro del sitio arqueológico, Awdry trata de salirse y empezar a comparar, ¿no? Diferentes sitios por diferentes épocas o temporalidades, que les digo que es entre el preclásico tardío y el clásico temprano, porque él se interesa por estudiar una transición en ese periodo, ¿no? Algo que posteriormente ya no se ve tan claramente en ningún tipo de estudio. Obviamente que en los últimos casi 10 años, en esta década, es cuando se vuelven a remontar los periodos de transición, ¿no? Tanto en arqueología como en antropología física o ya bioarqueología per se, como lo llamamos. Pero bueno, es como interesante también esto, porque Awdry, pues, es una tesis que pues no todo el mundo ha leído todavía, pero él trata de llegar a eso y propone, ¿no? Cómo se puede llegar a comparar algunos estudios de este tipo. Posteriormente a él, ¿no? Llega pues Richard Wilkinson, pero él se enfoca mucho en Monte Albán, ¿no? Él regresa a Monte Albán, y también para aquel entonces, cuando él regresa a Monte Albán, ya Marcus Winter había generado una de las primeras excavaciones después de Alfonso Caso, ¿no? En los 70s. Y justamente él también trata de entender, pues, lo que es, ahora sí que la diferencia a nivel de costumbres funerarias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y él trata de ver también lo que son las clases sociales. Y obviamente esto es algo que traíamos ya desde lo que era una propuesta de la nueva arqueología, tratar de entender estas divisiones por clases sociales, esa desigualdad social,
¿no? Que posteriormente continuó el profesor y maestro Ernesto González Licón, ¿no? Que lo trajo posteriormente, que lo dio continuidad a esos estudios, que pues ya es una postura teórica que no es la única, ¿no? Hay muchas otras posturas más, pero en aquel entonces, pues eran estas personas quienes habían traído esta idea. Entonces, pues pasa el tiempo y pues tenía que llegar a los antropólogos físicos, ¿no? Entonces Richard Wilkinson lo trae con Monte Albán, y también Javier Urcid, que estudió en la Universidad de Puebla, en lo que fue la UTLA en aquel entonces, pero ese ya se brinca hacia casi a los 80s, o sea, entre los 79 hacia los 80s, que él estudia más este tipo de información, pero él lo hace en Lambitieco, el mapa otra vez, bueno, él lo hace en el sitio de Lambitieco, que también es justamente aquí en el Valle de Tlacolula, aquí está Lambitieco, ¿no? Aquí lo que ya les hablé de Yagul, de Mitla, de Tomaltepec, ¿no? Pero bueno, aquí está Lambitieco, y Monte Albán, pues bueno, Carlos también lo tenemos, perdón. Entonces, como ven, es una concentración de sitios muy cercana, pero que empezaron ya a verlo como más a nivel poblacional y a gran escala, ¿no? Entonces es lo que empezaron a hacer. Pero realmente el gran parteaguas de esta postura ya fue con Denise Hodges. Ella antropóloga física de la Universidad de Michigan, en aquel entonces también en principios de los 80s, es que estudia 15 sitios de los valles centrales de Oaxaca, y los divide obviamente, bueno, los enfoca, perdón, por el preclásico, clásico y posclásico. Y entonces ella empieza a ver como una distribución o un cambio en el cuerpo humano o en el esqueleto humano, ¿no? Ya sea a nivel craneal, a nivel estatura, a nivel de osteopatologías, ¿no? Ella ya traía un poco el conocimiento de Goodman, ¿no? De Alan Goodman, que todavía no estaba por completo establecido el modelo de estrés, que fue ahí de los 84 para 84, 87, 89, por ahí vienen las publicaciones, pero bueno, por esas 80s, vaya, es cuando empieza también Alan Goodman con el modelo de estrés, ¿no? Que todavía entra dentro del modelo de la nueva antropología física y que se adapta bastante bien al modelo o al marco teórico de la nueva arqueología, ¿no? Entonces, es ahí donde Dennis Hodges se avienta ya lo que son estos, bueno, perdón, no se avienta, sí, se avienta, ¿no? Es animada la doctora, y agarra los indicadores de estrés de Alan Goodman, ¿no? Los agarra y los aplica en estas colecciones osteológicas, ¿no? Los aplica. Y entonces ella también habla de estos cambios, pero ya con una pregunta de investigación basada en la agricultura. Entonces, ¿qué impacto tuvo la agricultura en el esqueleto humano, ¿no? En el proceso de adaptación. Entonces ya empieza, ya no es como esa antropología física donde se mide, donde hay nada más morfología y biotipología para generar características y entender características entre diferentes individuos, sino ya empieza a haber una pregunta de investigación que tiene un impacto mucho más grande, cómo la agricultura genera un impacto, ¿no? en los individuos durante el periodo preclásico, clásico y posclásico. Entonces ya ella abre este camino, ¿no? Camino que se cierra, ¿no? Bueno, se cierra en el sentido de que después de ese estudio ya no se vuelven a hacer ese tipo de estudios. No de esa manera, ¿no? Comparando muchos sitios. Se retoma, y ya se retoma posteriormente con la doctora Lourdes Márquez, ¿no? Y Ernesto González Licón en los 90s, ¿no? Ahí ya se retoma, y se retoma con Monte Albán, que esa es otra fase, ¿no? Donde el doctor Licón y la maestra Lourdes Márquez excavan el sitio de Monte Albán, generan un proyecto en el 91-92 y estudian otra área, ¿no? Para enriquecer la colección de Monte Albán y entender un poco más qué es lo que estaba pasando en este lugar, ¿no? Y todavía con ese tinte, pues también posterior a ellos entra el proyecto especial de Monte Albán con Marcos Winter, y ahí se entra como antropólogo físico también William Awdry, y empiezan también a traer esto de la nueva arqueología, pero lo traen en un solo sitio, ¿no? Entonces, sí quiero que como que más o menos espero que quede claro esto de que, por un lado, un precedente era que se estudiara a gran escala en diferentes épocas, tratar de entender transiciones,
con una pregunta de investigación sobre el impacto que tuvo la agricultura, que además ese era un estudio que había de auge en aquel entonces, que no solamente lo tenía Alan Goodman, ¿no? También ¿cómo se llama esta doctora? Bueno, ya se me vendrá el nombre. A ver, por aquí creo que viene... perdón, la verdad es que no me acuerdo. Debra Martin, es ella. También la trae ella, ¿no? Y Armelargos, George Armelargos, ¿no? Que también empiezan con esto, ¿no? Y también Michael Coe, que también dentro de la arqueología, antropología física, traen ese tipo de preguntas sobre los impactos de la agricultura en las sociedades antiguas, y obviamente también llegó a Oaxaca, y Dennis Hodges fue quien trajo ese tipo de investigación al respecto, ¿no? Pero se quedó como que en los 80s ahí, y cuando llegamos a los 90s, pues ya es como bajo otra percepción, ¿no? Y empezamos a hablar ya de desigualdad social, de otra manera, ver sociedades jerarquizadas, estudiar en este caso lo que fue ya no solamente el formativo tardío o el preclásico tardío, sino lo que pasa en el clásico, ¿no? Más que nada lo que es el clásico temprano, el clásico tardío, que es lo fuerte de Monte Albán, ¿no? Y pues sí, ¿no? Vemos también tipologías, ¿no? De formación, modificación cefálica, modificación dental, trepanación, que la doctora Márquez, pues de alguna manera abarca, ¿no? Obviamente abarca toda esta parte, marca de estatura. También ella empieza a aplicar los modelos de estrés que había propuesto Goodman, ¿no? Anteriormente, y colaboradores, y empieza como a abrir en Oaxaca, empieza a abrir ese campo, ¿no? Ya lo que Javier Ursí, Dennis Hodges y William Audrey empezaban como a hacer, la doctora Márquez lo termina de concretar, ¿no? En lo que es Monte Albán, con una colección, en este caso ya era una conexión nueva, que era del maestro Licón, y empiezan, bueno, que le excavó el maestro Licón, y entonces empieza como a haber otra forma de verlo, ¿no? Y para el PEMA, lo que fue con Marcus Winter, pues bueno, ahí está un proceso todavía de ver si caen o no dentro del modelo de estrés de Goodman, ¿no? Pero bueno, eso llega a pasar como a grandes rasgos entre lo que fue el particularismo histórico y lo que es la nueva arqueología. ¿Por qué? Porque sí es importante saber que estos modelos teóricos tienen un impacto dentro de la osteología y dentro de la historia de lo que ahora llamamos bioarqueología aquí en Oaxaca, ¿no? Y pues bueno, si bien la arqueología como tal nace en el 77 por ahí, ¿no? Como ustedes saben, con Jane Bijkstra, justamente ella es quien empieza a proponer esto, pero pues realmente a Oaxaca nos llegó más tardecito, ¿no? Ya en los 90s, mediados de los 90s es cuando nos empieza como que a llegar un poco la idea de bioarqueología. De hecho, todavía hay algunos investigadores que no lo toman todavía como tal y nos siguen llamando antropólogos físicos o nos siguen llamando osteólogos nada más para estimar edad y sexo. Hay algunos por ahí todavía que están bajo esa idea, hay otros que ya entendieron que hacemos otra cosa y que realmente podemos contribuir a respuestas, a preguntas arqueológicas mucho más complejas, ¿no? Y en esto ya se empieza a enfocar o se empieza a repuntear, o a asomar la bioarqueología a partir de mediados de los 90 hacia adelante, ¿no? Es ahí donde ya empieza. Y ya no solamente es entre Valles Centrales y la Mixteca, ¿no? Que la Mixteca también estuvo un poquito abandonada en cuestiones de osteología, remontándonos desde lo que fue Javier Romero, ¿no? En los 40s. Y Eusebio Dávalos también entre los finales de los 40s y 50s. Estuvo como un espacio bastante amplio, sin tanta producción dentro de la antropología física, aclaro, no de la arqueología, de la antropología física. Y es, de hecho, con unas excavaciones que lideró el maestro Raúl Matadamas, también en los 90s, empieza otra vez a salir una nueva colección osteológica grande o amplia, ¿no? Que es en Yucunama, que también data en el clásico temprano, por ahí, a ver si es cierto, gracias por el mapa. A ver, vamos a ver por dónde anda, que no lo veo bien. ¿No lo pusimos en el mapa? No, creo que esta vez sí nos falló. Pero bueno, la Mixteca ya está de este lado, ¿no? Lo que está Montenegro, Huamelulpan, Cerro Jazmín, Yucuita, Coixtlahuaca, Etlatongo, ¿no? Esta es parte de lo que es el Valle de Nochistlán, hacia la parte de la Mixteca Alta. Bueno, pues Yucunama también está de ese lado. Y entonces
esa es una de las colecciones grandes, además de que vieron el de Yucuita, pero eso ya fue en los 90, ¿no? Y todavía traía como un estudio un poco más, como los de antes, ¿no? De edad, sexo, estatura, patologías, ¿no? El ABC, ¿no? Que luego nos contratan nada más para el ABC, pero pues no, obviamente no se dejen nada más para dar el ABC, sino que hacer algo más que eso. Y pues bueno, en este proceso de los 90 es donde tratamos o se trata en Oaxaca de que llegue la bioarqueología, ¿no? Y que llega ya finalmente así bien establecido en el 2000, ¿no? Pero ya para eso ya se está estudiando lo que es el área de la costa de una forma bastante fuerte con Arthur Joyce, que ahorita igual que conocemos el mapa lo vamos a ver, ¿no? Y también llega de forma fuerte en la Mixteca, ¿no? Con Blomster, con Verónica Pérez también y obviamente con Eli Robles en Tepozcolula, ¿no? También con Marcus Winter, y hay como trabajos mucho más complejos que llegan hacia la Mixteca, mientras que en la costa pues está obviamente Arthur Joyce, Sarah Barber, ¿no? Está Iron Mace, también que se pone a hacer unos trabajos ahí, ¿no? Y ya no solamente queda eso, también están los valles centrales, y empezamos como a tener más información en estos lugares, pero ya bajo una perspectiva entre lo que fue la nueva arqueología y lo que es ya la, ¿cómo se llaman? El post-procesualismo, ¿no? El post-procesualismo, ya que es lo que le sigue de lo que fue la nueva arqueología, o lo que era la nueva arqueología realmente es la teoría procesualista, entonces sería el post-procesualismo, ya la corriente que llegó a Oaxaca en el 2000, ¿no? Y pues junto con varios arqueólogos, pues también llegan algunos antropólogos físicos. En este caso, pues bueno, es Lourdes Márquez, es quien, ahora sí que en esta forma de historia, pues también transiciona, ¿no? Del periodo de los 90, de la nueva arqueología. Ella llega y también propone en Oaxaca lo que es el postprocesualismo, también con Monte Albán, ¿no? Y todavía traen lo que es el modelo de salud, salud y enfermedad, ¿no? De Steckel y Rose del 2002, ¿no? Y empiezan a trabajar esta parte, pero empiezan a ver otras cosas, ¿no? Que más que apenas que hace 5 años empiezan a tener más fuerza en esta parte. Pero bueno, en este sentido, ya entre lo que fue de los 70s para acá, es cuando vemos ya una combinación entre equipos norteamericanos y equipos mexicanos, ¿no? Es lo que más hay, y empieza a haber como ya un diálogo, diferentes posturas, porque también la formación que tenemos en México llega a tener una visión y una distinción sobre esto, lo cual no está mal, ¿no? Al contrario, pero lo que voy es de que nosotros tenemos una visión aquí en nuestro país, y los norteamericanos empiezan a tener otras visiones, y que ya no solamente se ven reflejadas a nivel teórico, se ven reflejadas también a nivel técnico, a nivel metodológico, en las formas de trabajo, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con la metodología, ¿no? Sino como en la logística. Y empieza a haber una combinación y una riqueza y hay intercambios también académicos que llegamos a crecer. Entonces, pues ya me estoy echando mucho tiempo. Discúlpame, Archer, no sé si ya me quedas correr de aquí, pero ya voy a empezar a cerrar un poquito. Ya estoy ya ahora sí ya estoy en la bioarqueología, Archer. Entonces, ya estoy en los 2000. Entonces, bueno, ya hacia los 2000 para acá, pues empezamos, Lourdes Márquez empieza a encabezar estudios sobre la infancia, ¿no? Sobre la vejez, que es publicaciones recientes de 2018, ¿no? Y bueno, con Licón empieza a haber estudios de género en Monte Albán, pero pues también otros arqueólogos están haciendo, de hecho la infancia la estudiaron antes, ¿no? Lo que fue Stacy King, Arthur Joyce, ¿no? Aquí en Oaxaca, empezaron a estudiar sobre la infancia en los inicios de los 2000, ¿no? Hicieron este tipo de preguntas, que también tiene que ver con restos óseos, por supuesto, pero ellos se enfocaron más hacia el lado de la costa, no tanto en los valles centrales y mucho menos en la Mixteca. Entonces, es todavía un proceso en estas últimas 2 décadas donde el cual yo ya he podido participar, no tanto intervenir, sino participar, y es ahí donde ya los que estamos aquí estamos buscando ya otro tipo de preguntas y estamos tratando de plantearlas desde la bioarqueología. Entonces, haciendo como un pequeño paréntesis,
una de las preguntas que se tiene arrastrando, pues bueno, siempre ha sido el origen de Monte Albán, ¿no? Pero también es la expansión militarística de los zapotecos, que es a partir de lo que fue entre San José Mogote y Monte Albán, que se fueron expandiendo hacia los valles centrales y más allá, una postura arqueológica que tiene Charles Spencer y colaboradores, pero que desde la bioarqueología no se ha demostrado, no lo pudimos demostrar, inclusive ellos llegan a hablar un poco sobre la práctica de los zompantlis, ¿no? Para el periodo formativo tardío, el clásico tardío, y pues no, la verdad es que es todavía algo que se está estudiando, que se está viendo, ¿no? Pero es una hipótesis que se tiene, que tienen ellos, ¿no? Y que nosotros estamos tratando de empezar a estudiar a partir de lo que es la violencia, ¿no? También la bioarqueología de la violencia, que no hemos encontrado realmente indicadores de guerras o de conflictos entre grupos, ¿no? Posiblemente sí hay, obviamente, evidencias de conflictos internos, ¿no? Entre personas, que hay ciertos traumas que se han encontrado, traumas físicos que se han encontrado, traumatismos, perdón, que hay evidencias de eso, pero tampoco no son muchas. Se han encontrado unas en el Palmillo, que también está hacia Mitla, ahí está el mapita, y se ve. Hay unas en la Ambitieco, que también son muy pocas. Hay unas en la Mixteca, que también es como casos muy, o así literalmente casos individuales, ¿no? Es algo que se ve a nivel poblacional. Entonces es todavía como difícil hablar de guerras, ¿no? O de conquistas, cuando la información que tenemos todavía no nos da para poder abordar el tema como tal, ¿no? Y pues bueno, otro tipo de investigaciones también sigue siendo la movilidad. Entonces, de verdad, Arche, no sé si podemos regresar al mapa otra vez. Pero bueno, en el mapa ya lo que estamos viendo es cuestión de movilidad, que lo está viendo también Andrea Cusina, ¿no? Y que pues también ya está dentro de eso Ana Julia Aguirre, ¿no? Edith Ortiz, Nelly Robles, un servidor, y otros investigadores por diferentes equipos de trabajo, están empezando a ver estas migraciones que hay aquí entre lo que es Cajonos, que es ya hacia la Sierra Norte, y por aquí hay otro que se llama Nexicho, que está por acá, que también es parte de la Sierra Norte, y de cuál fue el desplazamiento de la gente de los valles, en este caso del Valle de Tlacolula, hacia la Sierra Norte, y la movilidad que hubo entre la Mixteca y los valles, ¿no? Y lo que nos lleva hacia otros estados de la República por ambas zonas. Entonces se está tratando de entender la movilidad que hubo, los motivos de la movilidad, y se hace a partir de la morfología dental y también por estudios de ADN y por otro tipo de estudios, ¿no? Entonces, ya la movilidad también ya la estamos tomando mucho más en cuenta, no solamente a partir de características físicas, sino de otros elementos que ya trae la bioarqueología y ya lo trae en esta época, ¿no? También, pues hay estudios de población, ¿no? Que justamente la maestra Lourdes Márquez se había enfocado en el área de Monte Albán, que pues también otros investigadores se están enfocando en esas áreas de Monte Albán, como Geraldine Granados, pero ya se había, Dennis Hodges ya lo había también remontado en su momento, ¿no? Cuando trató de estudiar como todo el área de los valles centrales. Entonces, empieza a ver como empiezan a haber diferentes estudios que se van cambiando o temas que se vuelven a traer a la mesa, ¿no? Que ya no solamente tiene que ver con la morfología o con la biotipología, ¿no? Sino preguntas mucho más amplias, y es ahí donde empezamos ya a llamarle bioarqueología como tal aquí en Oaxaca, porque no solamente es como excavar y saber si hay sexo, ¿no? Y saber si pertenece, su cráneo pertenece más a los zapotecos, a los mixtecos, a los mayas, no. O sea, eso es como una parte nada más, y es una parte más técnica, ¿no? Que también tiene una metodología como tal, y obviamente no es nada despreciable, sino lo necesitamos. Pero estamos tratando de llevar toda nuestra información a responder a otro tipo de preguntas que no solamente entran en la arqueología, sino que también entran en la antropología, en un discurso mucho más grande, como la antropología de los alimentos o de la comida, ¿no? La antropología de la violencia, ¿no? Que también se traduce en la arqueología de la violencia o arqueología también de la comida, estudios poblacionales, de demografía, no, hay como más cosas en este sentido, y tratando también de explicar otro tipo de teorías, ya no solamente la desigualdad social o de estos jerárquicos, ¿no? Ya no solamente esos modelos donde pues trae la nueva arqueología para explicar una parte, ¿no? Sino también tratamos de entender lo que una colectividad y unas conexiones entre estas poblaciones,
que estamos trabajando también con el doctor Gary Feynman, sobre justamente cómo hay otro tipo de convivencia entre estos sitios, que ya no solamente tienen que obedecer a un eje jerárquico necesariamente, sino empieza a haber más bien un proceso de colectividad y de coerción para que justamente puedan generar otro tipo de convivencia, ¿no? Pero bueno, la verdad es que pues traté de irme lo más rápido posible, seguramente se me fueron algunas cosas, pero pues también por el tiempo, perdóname Archer ahí, por el tiempo que me llevé, pero pues hay más o menos, esto es un resumen de lo que es la hay ningún historia problema. de la arqueología acá en Oaxaca. Entonces adelante, pues sí, dime. Bueno, a ver, empezamos a ver si alguien tiene preguntas. Nada más había Pati Quiroz que preguntaba dolicocéfalo y braquicéfalo, que eran. Bueno, ya le respondí brevemente, pero lo que pregunta, bueno, hay saludos de Mercedes González, que es desde Madrid. Ella nos sigue, es la que lleva la página de momias. Bueno, qué buena onda, en Facebook. Saludos. Itzel Landa también te manda saludos, la doctora Josefina Bautista. Hombre, saludos, maestra. Alex Elvis Vadillo desde Indiana. Gracias, saludos. Antonio Reyes de Cancún, trabaja en el Museo de la Cultura Maya, buen amigo. Y Pati Quirós, Marco Antonio Ospina. Y bueno, Itzel Landa tiene un comentario, más que nada, que muy buen recorrido histórico. Y dice que ya hizo análisis en Sachila. Y que claro, muy buen ponente. Gracias. Sí, en Sachila también es otra historia, ¿no? También ya se me fue ahí. Gracias, Itzel Landa. También Sachila tiene su proceso y con el Roberto Gallegos y también el profesor Arturo Romano, que fueron los primeros en excavar en los 60s y que tuvieron un contexto muy similar a lo que tuvo Alfonso Caso con la tumba 7, pues ellos lo tuvieron con la tumba 1 y 2, ¿no? De Sachila, y que también es una cosa impresionante que en estos procesos de las tumbas se empezó a hablar más de lo que es el número mínimo de individuos y ese tipo de cosas que se trajeron también a la parte de Oaxaca como un punto importante, ¿no? Y ahora en Oaxaca, quien trabaja en Oaxaca casi tiene el número mínimo de individuos siempre de cajón, porque inclusive hasta entierros directos, ¿no? Pues sí hay entierros múltiples, ¿no? Entonces es como muy bueno ver eso. Y pues bueno, Itzel, pues ahora que podamos, a ver si me compartes un poco más de información también para incluirla en esta historia, ¿no? De Oaxaca, que sería muy bueno. Ok. Ok. Esta pregunta es importante. El profesor Sergio López en los 80s, 88, tiene un trabajo con el maestro Serrano y con el maestro Say Lagunas, que trabajan Oaxaca, pero no solamente desde la parte osteológica o prehistórica, prehispánica, perdón, sino también de la parte actual, ¿no? Y ellos se enfocan no solamente en estas biotipologías, sino también en la estatura y cómo va cambiando en este aspecto. Él posteriormente, el profesor Sergio López, también tiene un trabajo de las mesas redondas de Monte Albán, que él hizo una revisión en los 2000, ya en los 2000, sí, porque en el 2004 todavía estaba en la ENA, y fue cuando regresó a Oaxaca después del 2004, él hace un estudio que se llama gerontocracia y gerontofilia, que de hecho está publicado también en la MAP, ¿no? Que él ve cómo a partir de un estudio biográfico, entiende cómo en las tumbas de los valles hay una tendencia más amplia a enterrar gente adulta y los niños tienden a estar dentro, más que nada afuera, perdón. Y también él tiene una revisión sobre también de cuestiones craneales y últimamente, hace poco, como el 2018, por ahí, 2019, 18, por ahí, hizo una publicación muy interesante con Héctor López Calvo, que es el encargado de la osteoteca aquí de Lina de Oaxaca, y hay sobre también la Mixteca,
Y hay una de Yagul, sí, cierto, también sobre cremados. Entonces, ¿qué papel juega o cómo está esto? Pues bueno, el profesor Sergio López ha hecho unas revisiones en los 2000, hizo un corte en aquel entonces y también ha buscado una forma de contribuir, ¿no? Desde la parte de la osteología. Él se ha enfocado también mucho en la parte de las poblaciones contemporáneas o actuales, ¿no? Es lo que él más le ha pegado en este sentido, sus investigaciones, pero también él no deja, pues, a mí por su misma formación, él no deja también la parte osteológica que le sigue contribuyendo desde una postura también un poco más hacia la descripción, biotipología y eso. Él no se considera bioarqueólogo, de hecho, ¿no? Pero bueno, él también tiene una parte en esto, en este sentido. Uh-huh. A ver, aquí hay una de Victoria. Sí, también, claro. Déjame leerla. Sí, claro. Sí, es verdad, Vicky. Alexander Christensen, de hecho, hizo su tesis doctoral con respecto a este proceso de microevolución. Es que de veras una hora es muy poco tiempo, por eso les dije que me faltaron muchas cosas. Pero él lo hace, él compara Huamelulpan, creo que también compara Yocuita y compara otras zonas, y él trata de hacer estos estudios de microevolución, que también es un antecedente que posteriormente Cusinas retoma, ¿no? Pero retoma en un sentido metodológico o de necesidad de hacer un estudio de microevolución, de movilidad a partir de las piezas dentales. A eso me refiero con que retoma. Pero sí, Alexander Christensen hace ese estudio y posteriormente también se mueve hacia la costa y ahorita ya no está trabajando tanto en el área de Oaxaca, ¿no? Ya tiene ratito que no. Él más que nada está haciendo su trabajo desde Vanderbilt, cuando estaba haciendo su posgrado, y él sí hace un estudio muy amplio sobre estos movimientos, ¿no? A partir de las piezas dentales. Sí, se me olvidó mencionarlo, Vicky creo que se llamaba, pero pues sí, es cierto lo que mencionas, ¿no? Es un buen antecedente también el que hace Alexander Christensen. Y yo también lo considero como bioarqueológico, aunque no sé, él no lo llama así, pero justamente por cómo se rodea de diferentes elementos, tanto de arqueología como de antropología física, yo también creo que él mete esa parte, ¿no? De bioarqueología, en fin. Muchas gracias también por ese comentario. Bueno, aquí hay uno de Osvaldo Cabrillo. Es una perspectiva, ¿no? Más que una teoría como tal, es una perspectiva, de hecho en inglés sí le llaman así una perspectiva, que tiene un conjunto, ¿no? Entre diferentes técnicas y metodologías, pero muchas de las preguntas de investigación de la bioarqueología salen desde la arqueología de estos intereses, ¿no? Ya es difícil como, bueno, yo desde mi postura y lo que yo sé, es difícil salir una pregunta de investigación de la bioarqueología que nazca nada más desde la osteología misma, ¿no? Pero inclusive cuando hablamos de estos procesos de salud y enfermedad, tiene que venir dentro de todo un contexto histórico, tiene que venir dentro de todo un conocimiento de esto de interacciones, ¿no? No solamente de decir clases sociales, ¿no? Y ya, sin entender como otro proceso a nivel poblacional, a nivel individual, que que sí se aborda desde la bioarqueología, pero que está en combinación con la arqueología. Entonces, la bioarqueología sí es como una buena, bueno, desde mi punto de vista, una buena combinación entre arqueología y antropología física, pero muchos de sus preguntas de investigación o de sus ejes, desde mi punto de vista, viene más desde la arqueología. Y por lo menos aquí en Oaxaca no hay falla con eso, ¿no? Sí, efectivamente, yo también pienso que la bioarqueología va más allá de eso que se manejaba, ¿no? Mucho la teología cultural, todo esto, ¿no? Y va integrando parte de la teoría arqueológica como tal, el tratar de entender a partir de la teoría arqueológica, no solamente eso, sino elementos de otras ramas y otras ciencias, ¿no? Que nos van complementando las preguntas que tenemos, es ahondar más en el tema, ¿no? Claro.
Claro. Bueno, aquí Sí, está. no, y además, bueno, la teoría, pues estamos hablando del procesualismo, ¿no? O estamos hablando de estructuralismo. Esas son teorías, Claro. ¿no? La biología tiene otra forma, ¿no? Ujú. Ok, perdón que me ría. Perdón, ¿qué pasó, Itzel? Itzel, perdóname, saludos. Claro, es una pregunta muy grande y muy amplia. De hecho, ya existe esto de la bioarqueología comunitaria, ¿no? Ya existe eso que nace también desde la arqueología pública. Eh, y pues bueno, es muy complicado, ¿no? Y de hecho tenemos a Carlos Gallegos, ¿no? Un estudiante, bueno, ya investigador también, de la UAPJO, que es aquí de Oaxaca, que también hizo un estudio, una aproximación en la Sierra Norte, eh, junto con Guillermo Ramón Celis, que hablan justamente de cómo una localidad o una población concibe, ¿no? O percibe o se relaciona con las tumbas, ¿no? Y con los restos osteológicos que llegan a encontrar. Entonces, ellos se meten más en un aspecto antropológico, ¿no? A partir de las entrevistas, a partir de una buena etnografía y tratando de entender cómo la población se convive, ¿no? Con estas tumbas y cuando, ya sabes, cuando amplían un terreno o algo por el estilo, pues encuentran estos vestigios o estos restos óseos, ¿no? También, y les dan un nombre, ¿no? Los vinibulasa, algo así que tienen que recibir al viejo. La referencia está ahorita, la acaba de publicar en el 2020 Carlos Pérez Gallegos, Gallegos Pérez, perdón. Y lo acaba de publicar apenas en el semestre anterior de Anales de Antropología de la UNAM y tiene esta contribución, ¿no? En Estados Unidos hay mucho más de esto, pero lo que buscan es como tratar de integrar a las comunidades dentro del proyecto, ¿no? Que es algo muy complicado y más desde un proceso de la bioarqueología, pero no es imposible. Nosotros lo que íbamos a hacer en el 2016 en Matatlán, con la población, con la gente de Matatlán tan agradable que siempre nos apoyó, fue dar también talleres de bioarqueología a niños de primaria, secundaria, etcétera, y platicar con los ciudadanos, invitarlos al laboratorio en algún momento, además de mostrarles fotografías, pero íbamos a mostrarles algunos casos que habían en el museo comunitario y explicarles más sobre este proceso, ¿no? Y hacer talleres donde podríamos compartir lo que encontrábamos como bioarqueólogos y de qué manera nos ayudaba a nosotros lo que estábamos entendiendo, ¿no? Pero sí es muy complicado, la verdad la bioarqueología comunitaria es complicada de llevarla a cabo, porque además del tiempo que requiere, ¿no? Pero también creo que es necesaria, especialmente en Oaxaca, porque, bueno, yo creo que en todo el país, pero en el mundo, ¿no? Pero Oaxaca tiene muchos de lo que encontramos, lo encontramos en poblaciones, ¿no? En municipios, en lugares donde son de ahí, que posiblemente, con el caso de Matatlán como un ejemplo, pues ellos hoy en día hablan zapoteco y tienen una afinidad zapoteca, ¿no? De cultura zapoteca. Y también lo que encontramos a nivel prehispánico, pues también son zapotecos. Entonces ellos de alguna manera, de hecho, han reforzado un poco más su identidad y sus raíces y se sienten orgullosos de eso. Y por eso también nos preguntan y nos platican y eso, ¿no? Porque también es como que de alguna manera no sé si estaría permitido decir que ven a sus ancestros, pero sí ven a la gente que habitaba antes la localidad que ahora ellos habitan, ¿no? Y le tienen un respeto hacia eso. Pero buena pregunta, Itzel, la verdad, y es algo que hay que seguir pensando. Algo así nos pasó en Teotihuacán, precisamente en el barrio oaxaqueño, donde estábamos en un área que después de 1000 años, 1200 años, 1300 años, volvió a ser habitada por gente que venía de Oaxaca y se establece en ese lugar y les sirvió este descubrimiento que se hizo desde los años 60 por Michael Spence y después por gente del mapping y después continuamos nosotros trabajando con Verónica Ortega, sirvió como una parte de identidad hacia la gente y la gente se acercaba y era gente del mismo lugar que la que trabajaba en el barrio, ¿no? Entonces fue muy interesante, pero sí es una forma de tratar de integrar a la gente, ¿no? Sí. Hay un saludo de Muchas Lucia gracias. Watson desde Perú.
Itzel que anda por ahí. Claro, claro, Itzel, muy cierto. Nina Chávez. Gracias, saludos también. Bueno, desde su perspectiva, reconoce que la arqueología parte de la arqueología o en ese sentido en México se formen desde la antropología física, ser contra, ¿eh? Podría ser contraproducente para los proyectos de investigación. Archer, ¿qué opinas también al respecto? Laena, ¿no? Que pues sí, deja la pregunta para que yo la recuerde, me tenga más presente. Muy buena pregunta de la colega Lucía Watson, claro. Pues yo no sé si sea contraproducente. Yo no creo que sea eso. Yo más bien creo que en México sí nace o sale más desde la antropología física porque pues justamente son todos aquellos que se ganan a la osteología y que posteriormente han cambiado, algunos, no todos, algunos siguen siendo son osteólogos, antropólogos físicos, y está bien, ¿no? Y también en todos los países, en Estados Unidos también hay gente, ¿no? Della Cook dice, ¿no? Yo soy antropóloga física y a mí me han considerado bioarqueóloga, pero yo soy antropóloga física, ¿no? Ella siempre me lo ha dicho, como mi mentora, y es cierto, ¿no? Hay investigadores que están así y está muy bien, no hay ningún problema con eso. Yo creo que más bien ha habido algunos antropólogos físicos o osteólogos que justamente empiezan a meterse con la bioarqueología por esta necesidad que hay que los arqueólogos al excavar tratan como de generar un poco más, acaparar, ¿no? En la parte de los restos óseos y difícilmente y generan una convivencia para un diálogo para que sepan que los restos óseos y las prácticas funerarias generan una gran información para su gran pregunta de investigación, ¿no? Entonces yo creo que más bien ha salido más desde esa necesidad de defendernos más, de tener más argumentos para poder dialogar con los arqueólogos. Entonces yo no lo veo como algo contraproducente. Y los arqueólogos, pues bueno, de alguna manera creo que, sin ofender a ningún arqueólogo y menos a Osvaldo que está por ahí viéndonos, pero que sí ven como mucho lo que son estos materiales, la cultura material, pues, y a veces no le echan un ojo a los restos óseos o los esqueletos, que también fueron individuos, y no le echan un ojo a eso, no se detienen tanto. Entonces, creo yo que por eso los arqueólogos no sienten como tanta necesidad de sacar la bioarqueología como los antropólogos físicos. Y en Estados Unidos no está tan lejos tampoco de eso, ¿no? En Estados Unidos también empiezan estos híbridos y que también nace más desde la antropología biológica, no física, biológica, así le llaman ellos, que desde la arqueología. Pero es un punto muy sensible porque los que nos consideramos bioarqueólogos, pues los antropólogos físicos nos dicen arqueólogos y los arqueólogos nos dicen antropólogos físicos, ¿no? Entonces nos dicen así de tú qué, y yo sí, pues yo soy bioarqueólogo, ¿no? Y entonces luego nos hacen feo, pero, o nos ponen nuestras etiquetas en ese sentido, pero yo no lo veo contraproducente y yo más bien lo veo como una buena respuesta para tratar de encontrar un mejor diálogo en estos procesos de investigación y que justamente la bioarqueología ya después de, pues sí, los 70, ¿no? 77 ahora, pues ya van casi 40 años, pero que ha luchado justamente por tener un lugar, ¿no? Y que se le voltee a ver y que entienda que lo que podemos producir desde la bioarqueología puede contribuir a las respuestas más grandes dentro de la arqueología, ¿no? Lo que yo creo. Sí, claro que sí. Y bueno, en este caso, a propósito de, pues si se le anda, que le gustaría Claro. proponer un debate. Ah, bueno, y ya en poblaciones novohispanas ya también es como más, es otro tema. Híjole, a ver Sí, cómo está. ¿Cómo expresas la siguiente explicación? Pues a nivel de bioarqueología sí es la misma metodología. En este sentido, pues sí lo es, por los procesos de excavación, ¿no? No sé en qué sentido decirlo, ¿no? Establecer orientación, retícula, etcétera, etcétera, generar, excavar ciertos puntos por capas, niveles, etcétera. Hacer un contenido, todo esto a nivel método o metodología, en laboratorio, pues es la misma metodología,
técnica. Yo creo que ahí más bien lo que cambiaría, Itzel, o lo que yo considero que cambiaría es justamente el contexto en el que no estamos y las respuestas que podemos dar. Entonces hablamos de salud y nutrición, ya está el tema, pero ¿en dónde lo estamos hablando? ¿Lo estamos hablando en el clásico, en el posclásico, o estamos hablando ya después del contacto, ¿no? Que justamente trae otro contexto histórico y otros elementos a considerar. En este sentido yo lo vería un poco más sobre eso, y también de la localidad, ¿no? Que es importante. Además que ya en lo que es novohispano, hacia la colonia, para acá, pues ya tenemos, ¿no? Otros grupos, tenemos a los grupos europeos, ¿no? Y tenemos también a los grupos africanos, ¿no? Entonces ya es una mezcla mucho más grande que se tiene que considerar también. Algo que en los grupos prehispánicos como tal, pues sí podemos pensar, bueno, puede ser maya, mixteco, zapoteco, etcétera, pero seguimos hablando como todavía dentro de un grupo, dentro de un área en específica geográfica llamado Mesoamérica o tal vez Américas, ¿no? Pero vamos a dejarlo así, en Mesoamérica. Mientras que ya estamos hablando de colonia para acá, pues sí es como pensar, bueno, ¿y estos de dónde pudieron haber venido, no? ¿Qué rasgos tienen? Y empieza a haber una mezcla que a veces brota. Entonces yo creo que va más bien en ese sentido y no tanto como en método y técnica, ¿no? No sé, Archer, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, yo lo que me acuerdo que lo primero que consideré cuando me fijé en la bioarqueología es que yo decía, es que no quiero el hueso que está en la bodega de tal lugar. Quiero saber de dónde viene, quiero saber todo el contexto, quiero tener toda la información de, de arqueológica, vaya, de todo lo que rodeó ese entierro, desde la construcción, la tumba, todo esto, y a partir de eso tratar de explicar o tener más información, o sea, ir más allá de esta simple, como decías tú, medición del hueso, sexo, edad y el ABC, ¿no? Entonces sí, sí, la arqueología, aparte de, digo, yo pienso que también es involucrarse dentro del proceso de excavación, entender el contexto, ver el contexto en sí, y a partir de esto también generar las preguntas que queremos responder, ¿no? Y ver qué líneas podemos, o a partir de eso, hacia dónde queremos ir, o qué líneas podemos tomar para poder obtener esas respuestas que buscamos, ¿no? Claro. Pues de hecho, que ella también decía alcances y límites. Yo creo que los límites están justamente cuando, una, excavas y si eres parte del proceso de excavación y todo, o vas al laboratorio y tomas algo y tienes que empezar a indagar, ver informes, ver fotografías, mapas, etcétera, y empezar a armar, que es otra parte de la investigación sumamente importante, y empezar a armar como todo el rompecabezas a partir de algo observado, ¿no? Y entenderlo de otra forma también, ¿no? Porque, pues sí, estar en campo te da una información riquísima, diferente al nada más tener ya el hueso en el laboratorio. Y yo creo que a veces esos límites pueden llegar ahí. Ahora, por otro lado, es que también hay fragmentos de historia que también puede ser un problema, unos límites. Y otro límite que es, además de que a veces no encontramos los informes o no hay suficiente información en los informes, pues yo creo que otro límite sigue siendo el considerar un bioarqueólogo o un antropólogo físico en las excavaciones. No, obviamente pues, son por cuestiones presupuestales, y no voy a entrar en el debate que siempre tenemos entre nosotros, como gremio, ¿no? De que es que nunca nos trata, no, o sea, es una limitante, ¿no? Porque justamente Archer nos está diciendo, pues es que está bien que vayamos al campo, que nosotros lo excavemos, que nosotros hagamos todo el proceso desde el campo, laboratorio, gabinete, etcétera, pero pues es que no siempre hay presupuesto para contratar, o ganas, ¿no? También hay cosas, pero dependiendo. Pero yo creo que poco a poco está ganando ese espacio. Es un proceso, todavía es un proceso, ¿no? Yo creo. Sí, efectivamente. Bueno, a propósito de... Okay. Bueno, sobre lo anterior es que los bioarqueólogos son formados como arqueólogos. Bueno. Claro. Pero, bueno, no sé, Lucía, obviamente tú conoces más Perú que yo no tengo mucho contacto con la arqueología peruana, pero justamente la arqueología es lo que más ha abarcado la parte de la antropología física en Perú, creo yo,
hay obviamente grandes investigadores bioarqueológicos allá, estudiando en la región de Perú, pero ellos también traen como una visión desde la arqueología y no tanto desde la antropología física, no lo sé. Lucía, creo que sería muy interesante como entender un poco más esta pregunta que tú estableces, ¿no? Y ver desde dónde están haciendo la bioarqueología, porque igual y tiene, pues sí puede llegar a tener diferentes, pues sí, diferentes formaciones y diferentes visiones. Justamente, si vienes de la antropología, tal vez tenga una visión con unas limitantes, y si vienes de la arqueología, también tiene una visión y unas limitantes. Entonces sería bueno como entender eso, pero eso ya sería, pues sí, a un nivel más teórico, ¿no? Sin duda alguna. Uh-huh. Dice, la riqueza de la arqueología es la integración de arqueólogos y antropólogos físicos, pues pueden superar límites disciplinarios para construir una interpretación basada en la transdisciplina, sin importar la formación primaria, licenciatura. Uy, quién sabe, ¿eh? Esa es una buena idea, pero pues nuestras formaciones sí son diferentes. No, no mucho, somos Sí, antropólogos, pero pues simplemente la práctica de técnicas de excavación son diferentes en antropología física que en arqueología. El estudio de materiales es diferente en arqueología. Es más, en antropología física, digamos, el estudio de materiales como en arqueología. Hay detallitos, ¿no? Lo que son recorridos de superficie, pues tampoco en antropología física no llevamos recorridos de superficie. Los mapeos o levantamientos topográficos no los llevamos en antropología física. Llevamos una clase de introducción a la arqueología, llevamos técnicas de excavación. Entonces, ahí sí es interesante eso que dice Osvaldo. Si bien, claro, yo entiendo que sí es una hermandad que debe de haber entre arqueólogos y antropólogos físicos, o arqueólogas y antropólogas físicas, perdón. Claro que sí, ¿no? Y debe haber una comunicación para generar un mejor resultado, ¿no? Dentro de nuestras disciplinas, pero también sería como pensar lo que estaba diciendo Lucina, ¿no? Y ver desde dónde venimos, y cómo nos vamos formando, cómo vamos complementando nuestra formación, ¿no? Porque un antropólogo físico, siento yo que quiere estudiar bioarqueología, si llega un punto en que no entiende un poco más sobre la arqueología misma, sobre los modelos teóricos, sobre hipótesis, sobre técnicas, metodologías, va a generar estas limitantes, ¿no? Va a generar estas limitantes que va a tener el antropólogo físico. Y también, si nada más estás con la arqueología y no tratas de entender más la anatomía, la osteología, la fisiología, la ontogenia misma, la ontogenia es importantísimo también dentro de esto, pues va a tener también sus limitantes. Entonces, yo creo que esa última frase que dices, independientemente de la licenciatura primaria, creo que lo importante sería no tanto de la licenciatura, sino cómo te vas complementando en el camino y cómo vas aprendiendo de la otra, ¿no? De la que nos hace falta, no lo sé. Es un buen punto también para pensar. a ver. Ándale, Fausto. Pues del antropólogo en general, sí, claro. Claro, del antropólogo, hablándonos todos, considerándonos todos antropólogos, claro, es hasta donde queremos llevar nuestra investigación. No sé, Arche, ¿cómo piensas esa pregunta, pero sí? Pues sí, bueno, pero sí, en general del antropólogo. ¿Hasta dónde quieres llegar, no? Como decíamos, ¿cuál es tu pregunta? Siempre es la cuestión. Y a qué respuesta quieres llegar. Claro. Itzel manda la Gracias, una Itzel. felicitación. Saludos. Y bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. En este caso, pues te quiero agradecer estar aquí, compartirnos esta crónica, un poquito, o esta historia de la bioarqueología en Oaxaca. Muchos yo creo que les va a interesar mucho, sobre todo por esta región que es tan rica, ¿no? Claro. De México y 7 regiones más bien, no es una sola región. Sí, ¿verdad? 7 regiones, ¿no? 8 regiones. 8 regiones, perdón. No, Y no te bueno, preocupes. aquí pues tienes tu casa, con todo gusto y igual en un futuro, pues, tal vez como dice Itzel, invitarla también para que discutamos un poco sobre la bioarqueología en general, pelearnos un poquito y invitar
a una arqueóloga, por ejemplo, como Jimena Chávez, que ella también es arqueóloga, ¿no? Es creo que de las más completas que hay en México. Y a gente que tenemos también por ahí rondando, que amigos, digo, sería una buena plática de café para, Pues sí, hay varios para también, discutir ¿no? estas cuestiones, ¿no? También está Vera Tisler, ¿no? Y está Linda Manzanilla, y también hay gente que ha metido, y ellos sí vienen desde la arqueología, entonces también tienen una visión, bueno, una visión muy interesante también al respecto, ¿no? Y que también son parte de la fortaleza de la bioarqueología aquí en México, ¿no? Claro, Sí, habría que exactamente. ir viendo. Sí, Sería bueno eso, fíjate, como tener un debate más, una plática, no se debate, plática sí, una plática más. ¿no? De la bioarqueología, qué, para dónde va, ¿no? ¿Para dónde, qué estamos haciendo también? Y más en México. Sí, exactamente. Bueno, pues muchas gracias. Muchas Vamos a gracias. cerrar la transmisión. No te desconectes tú, ahorita platicamos aparte. Te agradezco mucho y agradezco al público que está por ahí, a los que van a ver después también la transmisión. Y bueno, pues que tengan buenas noches, ya casi son las 7, un ratito. Y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con una plática sobre Templo Mayor. Bueno, gracias y hasta luego.